Bueno, es que recasco por la organización y por la invitación. Y bueno, pues efectivamente tenía un poco la idea en esta sesión de hoy de que pudiéramos hablar de decrecimiento, hacer una presentación un poco amplia de qué entiendo yo justamente por decrecimiento y que a partir de ahí quizá lo pudiéramos debatir o charlar, ¿no? Efectivamente, como para plantear qué puedo entender yo por decrecimiento, pues es un poco inevitable no referirse a este libro que hemos hecho recientemente, porque justamente hemos pretendido que sirviera un poco de síntesis compartida de ese pensamiento a ese respecto, pero iremos un poco más allá de esa cuestión. Yo no sé si antes de esta conferencia, antes de la convocatoria, habíais oído o no hablar de decrecimiento. Yo tengo la sensación de que es una palabra que ya no es tan difícil escuchar como podía ser en otros momentos y que en realidad tiene mucho que ver, digamos, esa mayor presencia con también una mayor conciencia, si queréis, o una mayor agudización de muchas problemáticas sociales y ecológicas. Hace bastante tiempo que se pone sobre la mesa la idea de que tenemos que hablar en términos de una sociedad que se encuentra en crisis, que tiene, digamos, pues serios problemas para funcionar en términos de la normalidad que ella misma ha definido. Probablemente como estudiantes de trabajo social, pues os sean muy familiares, digamos, nociones en torno a las emergencias sociales, los problemas de la desigualdad, los problemas de las injusticias norte-sur, ¿no? Los problemas en términos generales, ¿no? Políticos, que muchas veces pues, pueden derivar en crisis más severas, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues, hay ya exclusión social directamente, cuando esas polarizaciones derivan en conflictos. Evidentemente todas esas dimensiones están presentes, son muy relevantes, ¿no? Y en gran medida pues, se encuentran cada vez más exacerbadas. La dinámica un poco de beneficiar justamente el crecimiento económico, de poner por delante la obtención de beneficios y muchas veces en ese sentido también, ¿no? La privatización de muchas de las dinámicas que tendrían que ser básicas para la buena salud, ¿no? de nuestras sociedades, en esas sociedades capitalistas, pues derivan en crisis sociales que son muy profundas. Lo que el ecologismo social pues lleva décadas poniendo sobre la mesa es que en realidad tendríamos que pensar no solo en esas crisis sociales, sino en cómo éstas interaccionan y además muchas veces tienen raíces compartidas y efectos con otras crisis que serían crisis en términos ecológicos, que tampoco conviene entender de forma aislada. Porque es problemático cuando a lo mejor oímos hablar, ¿no? de cambio climático, oímos hablar de pérdida de biodiversidad, ¿no? Oímos hablar del papel de la energía en nuestras sociedades y entendemos que esto es como un otro de lo social. A veces hay este tipo de discurso, ¿no? en donde desaparece la biodiversidad, pero bueno, parece que es como una especie de acto mágico, ¿no? que desaparece porque sí, ¿no? O hay desregulación climática, pero nadie entiende muy bien por qué, más allá de la idea un poco abstracta de que tiene que ver con emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, la realidad es que las mismas dinámicas en gran medida que ponen en marcha ese tipo de crisis sociales, ¿no? que seguramente os preocupan, de las que sabéis más y que va a ocupar probablemente vuestra trayectoria profesional en el futuro, son las dinámicas que también ponen en marcha ese daño ecológico. Y es que, por ejemplo, esas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que encontramos detrás es de nuevo también ese impulso de crecimiento económico, ¿no? esa dinámica de valorización que lleva unida la necesidad de utilizar un montón de energía, además una energía muy particular, como han sido los combustibles fósiles, que lleva unida después impactos ecológicos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la ciudad, como el modelo de ciudad que vamos construyendo en estas megaurbes pues es disfuncional en términos de desigualdad o de movilidad, también tendríamos que ver que es disfuncional en términos, por ejemplo, de alimentación, ¿no? en términos de emisiones, en términos de destrucción de territorio, ¿no? Al final, el ecologismo social lo que ha venido proponiendo, como os decía, es hablar más bien en términos de fenómenos o crisis o problemáticas ecosociales. Y en ese sentido, pues tenéis un montón de documentos fundacionales y un montón de personas que durante muchas décadas, pues básicamente han apuntado hacia la necesidad, ¿no? de replantear justamente cuáles son las normas de juego básicas de estas sociedades, que luego un poco voy a recuperar cuando hable de ideas fuerzas de decrecimiento, pero fundamentalmente sería esa búsqueda de crecimiento que os planteaba, la dimensión en términos coloniales o de injusticia,
¿no? En términos de deuda, si queréis, aquí en la UPV se ha hecho mucho trabajo en ese sentido, hablando de deuda ecológica, no solamente de deuda económica, o sea, como para un buen funcionamiento de estas sociedades capitalistas industriales hace falta una desigualdad estructural, ¿no? A lo mejor habéis oído hablar del extractivismo o habéis oído hablar de la minería en países africanos o latinoamericanos, pues eso es una dinámica de desigualdad estructural. Otra dinámica muy importante que tiene que ver con otra desigualdad estructural, ¿no? Que es la del papel del trabajo de cuidados y cómo se distribuye o no en términos de género. Bueno, pues todas esas dinámicas también, ¿no? Están detrás de estos problemas ecológicos y son las que habría que revertir en gran medida. Yo no puedo aquí haceros como una lista, digamos, ¿no? de todos esos documentos o de todos esos antecedentes, porque son muchos, pero sí que llama la atención, de alguna manera, que cuando uno mira con cierto detalle, en realidad todos los documentos o la mayoría, ¿no? fundacionales y iniciales del ecologismo provienen de gente que en realidad estaba pensando en la transformación social, ¿no? Y que se daban cuenta que de alguna manera esa era una dimensión que había que incluir. Pensemos en el movimiento feminista, por ejemplo, pues en torno a los años 70 y fundamentalmente en los años 80, cuando están estudiando cuál es la relación, ¿no? A nivel dentro de las sociedades que se ha establecido históricamente dentro de un marco patriarcal, ¿no? y ese rol inicialmente de la mujer, pues encuentran que también tiene una dimensión ecológica, ¿no? Y ese es el nacimiento, por ejemplo, del ecofeminismo en las luchas, por ejemplo, en las luchas del sur global, ¿no? de lucha contra la deforestación, y también teóricamente tenéis una autora, por deciros una, que podría deciros muchas distintas, como por ejemplo Caroline Merchant, ¿no? que ella está estudiando el nacimiento de la ciencia moderna y como ahí hay una relación particular de objetualización con la naturaleza y encuentra un paralelo con la relación de objetualización también con la mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de dinámicas en la gente que estudiaba la economía, en la gente que estudiaba la tecnología, ¿no? En la gente que estudiaba la desigualdad, ha sido repetida. ¿Qué ha ocurrido? Pues que todo ese trabajo que es mucho, ¿no? Toda esa dinámica de movilización social que también ha sido mucha, pensad que el movimiento ecologista pues tiene muchas décadas de trabajo detrás, ¿no? Tiene muchas décadas también de formación y de educación social, más allá, digamos, del espacio formal universitario, en donde también hay cierto espacio para el ecologismo, aunque minoritario. Yo creo que hay que entender, ¿no? que algo de lo que ha sido el movimiento ecologista ha sido también un vector de formación y de educación social muy importante. Y yo creo que aquí en nuestro territorio en donde vivimos, ¿no? pues tenemos ese hito del movimiento antinuclear, que no solamente fue una movilización exitosa, sino que también yo creo que fue un vector educativo muy, muy importante, ¿no? Para poner sobre la mesa pues cuáles eran las dinámicas de ese desarrollo, ¿no? Industrial y cuáles eran sus impactos, ¿no? Y pese, digamos, a esa dinámica, en muchos sentidos y en muchos ámbitos exitosas, la realidad es que lo que son los mecanismos de daño de fondo pues siguen funcionando. Y eso pues nos lleva a este siglo XXI, en donde digamos que las advertencias han ido aumentando de tono, la preocupación también, ¿no? Y cada vez más ya no hablamos solamente en términos de crisis ecosocial, sino que hemos empezado a utilizar otras nociones, como por ejemplo la de emergencia, cuando hablamos de emergencia climática, ¿no? O la de riesgos de colapso ecosocial, cuando ponemos sobre la mesa una realidad constatable, y es que una continuación normal, en realidad, de este tipo de daños, a lo que nos va a conducir es a un estado de equilibrio del conjunto del planeta que no es compatible con la vida humana, ¿no? Es compatible con otras vidas, o sea que si a alguien le preocupa la desaparición de la vida, pues no tenemos esa capacidad, pero no es compatible con la vida humana y menos compatible con el tipo de sociedad que hemos construido, ¿no? Entonces, en la situación actual, digamos, es normal que al final lo que esté empezando a prevalecer es una dinámica de polarización social muy grande, ¿no? Por un lado, una profundización en el autoengaño, que tiene que ver con, digamos, el negacionismo no solo climático, sino el negacionismo a todos los niveles. Yo creo que una de las bazas más poderosas que tiene a su favor la extrema derecha a día de hoy es poner sobre la mesa una posibilidad que no es real, pero que se presenta como si lo fuera, que es la continuación normal de este tipo de modo de vida, ¿no? Y este tipo de dinámica que hemos construido. Digo que no es real porque ellos mismos tienen que acompañar ese programa con en realidad cambios muy bruscos, ¿no? De polarización en esas desigualdades, ¿no? Y de profundización en realidad en esas dinámicas coloniales de las que antes hablaba. Pero
digamos que sirven como gran coartada social, una gran y peligrosa coartada social, ¿no? Para cerrar los ojos, para no cuestionar ni la deseabilidad ni tampoco la viabilidad de este tipo de modo de vida. Entonces ahí tenemos una dinámica de polarización y luego tenemos otra dinámica de polarización que puede ser también, ¿no? Muy dañina y que tiene también una dinámica preocupante, que es, digamos, la de incurrir en un cierto catastrofismo, ¿no? Y esto además yo creo que está intencionalmente impulsado por cierto zeitgeist cultural en el que nos encontramos, en donde no solamente se nos paraliza a través, digamos, del negacionismo, sino que también se nos puede paralizar a través del catastrofismo, ¿no? Si lo único que tenemos delante nuestra es un apocalipsis zombie, ¿no? Si lo único que podemos imaginar es un radical fin del mundo, si no va a haber, digamos, una capacidad de agencia política o no hay nada que tenga sentido hacer, pues en realidad el correlato es la misma inacción, ¿no? Entonces estamos un poco como atrapados en esa pinza, ¿no? Haría un matiz, y es que hablar de colapso no es ser catastrofista. Sé que a lo mejor eso no es intuitivo, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo, ¿no? Que una cosa es plantear el riesgo de daño, la dinámica que puede llevar a una inviabilidad de nuestro orden social, y otra cosa es plantear un catastrofismo en términos, digamos, ¿no? De una especie de gran conflagración, ¿no? Una especie de fin del mundo en donde no hay espacio para la acción política. Entonces yo soy muy contrario a ese catastrofismo, porque creo que precisamente es lo que menos necesitamos, ¿no? Es igual de dañino, por lo menos, que el negacionismo, por lo que tiene de paralizante. Ahora, sería igual de enemigo, ¿no? De negar la gravedad de la situación presente, porque igual que puede haber catastrofismos en muchos niveles, también hay negacionismos a muchos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantear políticas como si no estuviéramos en medio de una crisis ecosocial es una forma de negacionismo. O sea, es decir, solemos asociar negacionismo a Vox, ¿no? Digamos, porque es la forma más zafia de ese negacionismo, negar, por ejemplo, que hay un cambio climático, pero cuando pensamos, por ejemplo, en una continuidad de políticas de abundancia, ¿no? Una continuidad de nuestros modos de vida sin ningún tipo de transformación, pues, o con unas transformaciones que profundizan esos daños, por ejemplo la digitalización, pues también estamos en una cierta forma de negacionismo de la situación presente, ¿no? Entonces hay un gran reto, tenemos un reto generacional, tenemos un reto social, que es posicionarse dentro de esos dos polos, ¿no? En algún punto intermedio. O sea, ¿qué podemos hacer que se haga cargo de la situación presente, ¿no? O sea, que no la niegue, pero que al mismo tiempo, ¿no? Pues no sea nada más que la espera en una especie de catástrofe que vaya a ser positiva o negativa, ¿no? Porque podemos tener un catastrofismo negativo, apocalíptico, o también un catastrofismo milenarista o salvífico, ¿no? Es decir, bueno, yo no hago nada y ya cuando todo esto se vaya al garete, pues seguramente se arreglará solo, ¿no? Más o menos. Y eso también es muy problemático. Y yo creo que es en ese espacio, precisamente, en donde tiene potencia o tiene sentido o tiene interés hablar de decrecimiento. O al menos así lo consideramos, ¿no? Lo que estamos planteando desde muchos frentes y muchas personas distintas, particularmente yo aquí hoy, es que tiene sentido hablar de decrecimiento justamente como un tipo de propuesta que intenta a la vez hacerse cargo de esa situación, ¿no? Ecosocial, pero proponer una vía de agencia. O sea, es decir, proponer cosas que deberíamos hacer, ¿no? Una vía que si no es, digamos, evidentemente la más practicable o no es la más hegemónica o tiene una cierta dimensión de ruptura, no es imposible, ¿no? Y eso es bastante relevante porque el crecimiento económico sin fin en un planeta finito es una propuesta imposible, por mucho que sea hegemónica, ¿no? El decrecimiento es una propuesta posible, aunque no sea hegemónica, ¿no? Entonces es curioso cómo se puede dar ese tipo de, al final, juegos discursivos. Claro, hace no tanto, yo empecé a trabajar en este tipo de cosas hace una década aproximadamente, pues es verdad que había poca diversidad dentro de la gente que podía hablar de decrecimiento, porque también digamos que era una idea, una orientación bastante general, ¿no? Hablar de decrecimiento en ese momento pues tenía que ver básicamente con decir no a esa dinámica de crecimiento económico, plantear la necesidad, ¿no? De contraer nuestros consumos de energía y materiales para mitigar
el daño ecológico, pero también por una cuestión de reparación, de justicia, ¿no? De saldar esa deuda ecológica y social, y venía asociada a una transformación de valores en un sentido muy amplio, en donde pues, la competitividad daba paso a la colaboración, en donde el tiempo libre era más importante que la riqueza, ¿no? En donde, digamos, la igualdad era un vector muy relevante, etcétera, ¿no? O sea, teníamos, digamos, un qué, que seguimos teniendo, que tiene cierta dimensión de generalidad, ¿no? Hay muchas ideas en las que, de hecho, pues gran parte de personas pueden estar de acuerdo. El problema era un poco empezar a pensar el cómo, ¿no? O sea, es decir, ¿a qué se parece esto políticamente? ¿Qué tipo de agentes son los relevantes? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Cuáles son las prioridades? ¿No? ¿Qué tipo de medios hay que utilizar? Y yo creo que es un símbolo de madurez, digamos, de la idea de decrecimiento, el hecho de que exista una diversidad sobre el cómo, ¿no? Ya haya un debate incluso al interior de esta propia noción de decrecimiento. Y como percibíamos un poco ese debate, pues porque somos a la vez investigadores, ¿no? Luis es un investigador militante, yo soy un investigador militante y también universitario, pero somos también militantes del movimiento ecologista, ¿no? Luis en Ecologistas en Acción, yo milito en Araba Bizirik, pues entendíamos que era relevante, que era pertinente el hacer una reflexión de fondo. No solamente ya actualizar ese cómo del decrecimiento, sino, ese qué del decrecimiento, sino empezar a pensar un poco más en el cómo. Evidentemente tiene que ser o ha tenido que ser de manera pues esquemática, ¿no? Porque elaborar un cómo de la transformación social, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, solamente puede ser una tarea colectiva, debe ser una tarea colectiva, en donde, pues, por ejemplo, un libro como este, que es en el que hemos trabajado, supone una invitación, ¿no? Supone, digamos, una serie de invitaciones, sugerencias, ¿no? Que luego tendríamos en todo caso que elaborar colectivamente. Creo que para sintetizar un poco algunas de las ideas que os planteaba al respecto de ese qué del decrecimiento, es útil recuperar una idea que planteábamos aquí, que es cuáles son las ideas fuerza del decrecimiento, ¿no? Que lo perfilan con un cierto detalle en términos de horizonte, si queréis, de horizonte regulativo en esta situación presente. Una idea compartida por todos es que precisamente, por eso hablamos de crecimiento, ¿no? Hay que plantear una reducción del consumo material y energético hasta marcos ecológicamente viables y socialmente justos, como luego veremos, ¿no? Pero inicialmente ecológicamente viables. Es de alguna manera algo que está en el ADN del decrecimiento, esta idea de reducción, pero también tenemos que tener cuidado de no confundir decrecimiento con contracción. Y me detengo un momento en esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces hay una especie de visión, a veces con mala fe, a veces simplemente por desconocimiento, que viene a plantear que cualquier cosa que reduzca nuestros consumos o incluso que haga que se contraiga nuestra economía es de crecimiento, ¿no? Y por tanto algunas críticas así, yo diría poco elaboradas, ¿no? Vienen a decir que, bueno, pues de crecimiento en el fondo es una crisis económica, entonces pues no parece muy deseable, ¿no? Que lo que estemos planteando como programa en positivo es algo parecido a la crisis de 2008, ¿no? En donde de repente hubo una contracción de la economía y hubo mucho sufrimiento social, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? No puede hacerse un paralelo, digamos así, mecánico entre decrecimiento y reducción, al igual que no existe una incompatibilidad total entre decrecimiento y aumento o expansión, ¿no? Ahora también voy a detenerme en eso, pero si estamos hablando, por ejemplo, en términos de deuda, significa que hay muchos espacios de este planeta que necesitarían ampliar algunos espacios de su consumo, ¿no? Pensemos en gente que ni siquiera puede cubrir sus necesidades de alimentación básica, ¿no? Al igual que tenemos que pensar no tanto en una reducción general de todo lo que existe, sino en un reequilibrio, por ejemplo, en términos de sectores económicos. También voy a detenerme un poco en eso, ¿no? Pero si hay, digamos, espacios de la economía como el turismo, que claramente tendrían que reducirse y no ampliarse, como parece que va a ser el programa que nos espere estos 4 años, ¿no? Esa parece ser la apuesta de país que tienen, ¿no? En la turistificación. Hay otros que necesitarían ampliarse profundamente, y uno de ellos es la agroecología, ¿no? Que creo que nos da cita aquí hoy. Entonces, sí, reducción del consumo material y energético hasta marcos ecológicamente viables, pero no de cualquier manera. Por eso hay más ideas fuerza, ¿no? Lo que pasa es que esa reducción es muy importante porque vivimos ahora mismo en un marco de extralimitación brutal, ¿no? Y yo entiendo que no es muy fácil de comprender para mí mismo que nuestra normalidad, ¿no? Yo solo he conocido esta normalidad, en realidad es una excepcionalidad.
Yo nací en el año 1990. Yo no he conocido nada más, ¿no?, que modos de vida basados en combustibles fósiles, con mucha abundancia de materiales, ¿no?, con una posibilidad de movilidad muy amplia, con una agricultura industrializada, con un modo de vida urbanizado. Entonces, eso es mi normalidad. Eso es la normalidad para la mayoría de la gente, sin duda, en un país como este, ¿no?, y para muchos sectores de la población en otros territorios. Pero eso es profundamente excepcional, ¿no? Se ha basado, digamos, sintéticamente en dos cosas: en esos combustibles fósiles, que no solamente son dañinos, sino que son excepcionales, ¿no?, que son finitos, que están de hecho en una dinámica de agotamiento en la que no podemos poner fecha, pero que simplemente nos va apuntando justamente a una mayor dificultad cada vez más, ¿no?, para tener acceso fácil a ellos. Y no es casual que cada vez más estemos viendo no solamente guerras por ese recurso concreto, sino guerras por los recursos en general, ¿no?, una geopolítica cada vez más tensionada, que tiene que ver justamente con que esas dinámicas de agotamiento no solo son propias de los combustibles fósiles, sino que son propias de casi todo, ¿no? Y cada vez más usamos casi todo. Cada vez más son muy importantes las tierras raras o los metales, ¿no?, el litio, por ejemplo, el coltán, etcétera, etcétera. Entonces, hay una excepcionalidad ahí que va cerrándose, digamos, en términos geofísicos, esa excepcionalidad. Y luego otra excepcionalidad que ha sido, digamos, la posibilidad de llenar este planeta, de dañar este planeta. O sea, digamos que hemos cogido un planeta, ¿no?, que se encontraba vacío, entre comillas, de nosotros, ¿no?, con un montón de sumideros, con un montón de fuentes disponibles, con abundancia de agua dulce, con abundancia de tierra fértil, ¿no?, con abundancia de vida, y hemos ido, digamos, deteriorando ese punto de partida, que eso es básicamente la extralimitación, ¿no? Cuando contaminamos suelos, ¿no?, contaminamos aguas, cuando deforestamos, cuando desaparece esa trama de la vida, vamos agotando, digamos, ese punto de partida, ese tesoro que teníamos, esa excepcionalidad de partida. Y no olvidemos que cada vez más deberíamos comprender la vida, ¿no?, en este planeta como un tesoro, una excepcionalidad impresionante, ¿no? Había una esperanza de que sería fácil encontrar planetas parecidos al nuestro, y toda la investigación, digamos, en astrofísica va apuntando a que no tiene nada de fácil encontrar un planeta como el nuestro, ¿no? O sea que por el momento y en el mejor conocimiento disponible es el único planeta que existe con estas características, ¿no? Entonces, realmente esas dos excepcionalidades que son nuestra normalidad, ¿no?, son las que han podido permitir este consumo material y energético, ¿no?, pero son insostenibles. Ya sé que es una palabra que está un poco manida, pero en realidad es la relevante, ¿no? Habría que pensar justamente en otro tipo de dinámica que no tuviera, digamos, en su ADN esa excepcionalidad destructiva. Entonces, esa reducción es una idea fuerza que viene acompañada de otras, ¿no? Por ejemplo, una relocalización y diversificación de la economía. ¿Por qué? Pues porque hoy vivimos también como normalidad una economía globalizada y ultra especializada, ¿no? Yo hablo de los monocultivos, que en Argentina son de soja y en Gasteiz son de Mercedes, ¿no? Pero son monocultivos, al fin y al cabo. O sea, es decir, son economías que se polarizan, ¿no?, y que se hacen muy frágiles porque dependen demasiado de un solo sector productivo. Entonces, eso es posible porque hay una logística, ¿no?, porque hay una interconexión que de nuevo está conectada a esa excepcionalidad, por ejemplo, en términos de movilidad. Pero no es difícil ver, ¿no?, que si queremos poder tener economías más arraigadas en el territorio, con mayor capacidad de sostenimiento autónomo, tendríamos que pensar en diversificarlas y relocalizarlas, ¿no? Eso también tendría importancia en términos de justicia global, porque al final hay que entender que las deslocalizaciones han tenido mucho de competencia entre territorios y de desregulaciones en otros territorios, ¿no? O sea, las cosas que aquí ya no se pueden hacer o salen demasiado caros, ya sea porque la gente quiere cobrar demasiado o quiere defender demasiado su territorio, pues se llevan a otro lugar. Otra idea fuerza importante, la integración del metabolismo social dentro del metabolismo ecosistémico. Esta palabra del metabolismo en el ecologismo social, la economía ecológica fundamentalmente es importante. Es una palabra que inicialmente, ¿no?, se le suele asociar a Marx como el que la planteó y la fundamentó, pero que tiene un paralelismo biológico, ¿no? Todos los organismos tienen un metabolismo en el sentido de que para sostenerse necesitan consumir unos alimentos, generar sus procesos, ¿no?, y generar unos desechos. Bueno, se puede hacer, digamos, un paralelo con lo que hacen las sociedades, ¿no? Las sociedades que requieren también recursos, que desarrollan sus procesos y que generan unos residuos. Entonces, ese metabolismo se puede organizar de formas muy, muy distintas, ¿no? No es lo mismo hacer la fotosíntesis que hacer lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y las sociedades también lo pueden hacer de forma muy distinta. ¿Qué han hecho históricamente las sociedades humanas? Pues tener metabolismos de base solar,
O sea, fundamentalmente sostener todos sus procesos en materiales renovables, ¿no? Y en la energía solar, ya sea a través de el consumo de alimentos, ¿no? Que metabolizan esa energía solar, o la energía solar directa, la fuerza del viento, del agua, del sol, ¿no? Si usamos un molino de viento, un molino de agua, es energía solar directa. ¿Qué han hecho las sociedades industriales? Dejar de vivir del sol y empezar a vivir del subsuelo, básicamente, ¿no? O sea, la introducción masiva de combustibles fósiles, por ejemplo, el hecho de que la potencia de todos nuestros motores en más de un 90% dependa de ese tipo de combustibles, o dependa de electricidad, que a su vez para producirse en un 80% depende de combustibles fósiles. Al final la electricidad no es una fuente energética, es solamente un vector, tenéis que pensarlo así. O sea, cuando os digan electricidad, la pregunta es ya, ¿pero qué electricidad? No es lo mismo electricidad que petróleo, son cosas distintas. Con petróleo se puede hacer electricidad puede ser petróleo o no, ¿no? Entonces, ese vivir del subsuelo, ¿no? Lo que hace es que introduce una cierta linealidad destructiva, ya no se acopla a esos ritmos circulares, sino que genera ese tipo de dinámicas de crecimiento y de daño de las que hablábamos. También una idea fuerza del decrecimiento, tal y como lo entendemos, tiene que ver con la integración de la producción y la reproducción en una sola unidad económica, que es, digamos, la reivindicación histórica de la economía feminista y en general del feminismo, ¿no? Yo creo que no puede haber ninguna sociedad deseable mientras que exista ese tipo de polarización, ¿no? Mientras que no se reconozca y se valorice, por ejemplo, lo que ocupa a nivel de horas el mayor peso, ¿no? Más del 50% de las horas que se trabaja en una sociedad como la nuestra, lo hemos hecho cuantitativamente, se dedica al trabajo de cuidados. Y por último, dos ideas fuerzas más. La redistribución fuerte de la riqueza, ¿no? Dentro de los territorios, pero también entre territorios, con criterios de justicia global, ¿no? Ya digo, eso tiene mucho que ver con esa idea de deuda en general y también de deuda ecológica y social. Y desde nuestra perspectiva, la necesidad también de un aumento de la autonomía de las personas, ¿no? Y eso me lleva un poco a la tercera cuestión que quería comentar un poco con vosotras, ¿no? Y es cómo tenemos que pensar políticamente en esto, porque digamos esa idea de un aumento de la autonomía de las personas ya es una apuesta estratégica por nuestra parte cuando la planteamos como una idea fuerza, ¿no? El decrecimiento en gran medida pues puede tratar de ampararse, puede tratar de utilizar herramientas muy distintas a nivel política, ¿no? Y es que, bueno, el contexto en el que nos encontramos es de mucha incertidumbre, ¿no? Es muy difícil, digamos, con el tipo de sociedades que se han construido, pues saber, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son las dinámicas en marcha, cuáles son los actores. Se ha vuelto todo mucho más opaco de lo que era antes, ¿no? Ahora podemos tener bots, por ejemplo, generando opinión, ¿no? Sin saber exactamente quién es, desde otro país, ¿no? En nuestro propio debate social. Pueden pasar cosas, yo que estudio este ámbito de la digitalización, que son sorprendentes, ¿no? Como que de repente haya disturbios en una pequeña ciudad de Estados Unidos entre grupos supremacistas blancos y Black Lives Matter que están producidos por bots rusos que han polarizado el debate en Facebook de esa ciudad. Esas cosas pasan en este mundo, ¿no? Entonces se ha vuelto un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? A la vez con una necesidad, una urgencia de actuación brutal, ¿no? Porque digamos que cada día que no actuamos para dar, digamos, un cambio brusco en esta dinámica destructiva nos va acercando a esos horizontes de colapso y en el que no tenemos garantías realmente, ¿no? O sea, no tenemos garantías. Yo creo que nadie va a tener una bola de cristal que diga un poco, bueno, pues esta va a ser la vía, ¿no? Esto es lo que exactamente tendríamos que hacer para que la cosa funcionara. ¿Por qué? Pues porque hay como una especie de bloqueo muy importante en donde la inercia de esta dinámica destructiva es muy grande, ¿no? Y la inercia tiene muchas facetas, ¿no? Hay una inercia, por ejemplo, que tiene que ver con la distribución de poder. La polarización de la riqueza que ha habido en la fase neoliberal es brutal, ¿no? El poder que tienen algunos polos a día de hoy empresariales de dictar, ¿no? De inscribir, de hecho, sus intereses en la política, incluso a nivel internacional, es muy grande. O sea, nosotros vivimos en un Estado que tiene constitucionalmente la obligación de saldar sus deudas, o sea, que tiene constitucionalmente la obligación, ¿no? de responder a la institucionalidad neoliberal internacional. Eso es tremendo, ¿no? Eso es un ataque a cualquier noción de soberanía, ¿no? Muy, muy profunda. Entonces ahí hay una dimensión de inercia
muy muy grande, ¿no? Cuando de repente un personaje como Milei gana en Argentina, el que se acerca rápidamente viendo una oportunidad de negocio, pues es Elon Musk, ¿no? O sea, hay, digamos, ya actores que son igual o más relevantes que los propios actores estatales, ¿no? Para decir, de repente yo me voy a hacer cargo, como él planea, ¿no? Él plantea o propone de planificar las telecomunicaciones en este país, ¿no? Y de quedarme con todas las capacidades que hay en términos, por ejemplo, aeronáuticos. Bueno, pues eso es un bloqueo muy, muy relevante. Tenemos también bloqueos culturales muy relevantes. Yo trabajo en el ámbito de las humanidades ecológicas, desde la filosofía, ¿no? Y a nosotros nos interesan mucho esos bloqueos culturales. Y, por ejemplo, digamos, hablar de decrecimiento muchas veces ni siquiera se encuentra con un bloqueo técnico o económico, ¿no? En donde pusiéramos sobre la mesa un estudio en profundidad y nos encontrásemos con aporías o con dificultades. Se encuentra con un bloqueo cultural, en donde esta es una idea que ni nos vamos a plantear, porque sería ir en contra del progreso, porque sería un retroceso, porque sería volver a las cavernas, ¿no? Etcétera, etcétera. Este tipo de leitmotivs culturales, ¿no? Son un bloqueo muy importante y un vector de inercia muy importante. Y de nuevo son en gran medida, ¿no? Esos bloqueos culturales los que alimentan estas opciones neorreaccionarias. O sea, pensad en las movilizaciones en el campo, que particularmente en Álava han sido mucho más interesantes que en muchos otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Araba Bizirik hemos dialogado, ¿no? Con los agricultores con mucho interés, pero si uno se va a otros lugares y se encuentra reivindicaciones que son directamente contrarias a cualquier medida de restauración ecológica, ¿no? Como por principio, en realidad hay un puro bloqueo cultural ideológico, porque son medidas que de hecho vienen a intentar garantizar la posibilidad del propio ejercicio de la agricultura. O sea, plantear, por ejemplo, un mínimo de regeneración ecológica, ¿no? Un mínimo de regeneración del terreno, ¿no? Plantear que no sigamos avanzando hacia la desertificación, en cualquier análisis objetivo, digamos, sería en el interés fundamental y propio inicial de la propia gente que trabaja en esos territorios, ¿no? Entonces hay un bloqueo que es muy importante y muy comprensible, porque tenemos toda una maquinaria, ¿no? También cultural, mediática, orientada a esos intereses, ¿no? El catastrofismo, por ejemplo, no es separable de la ficción. Nosotros estudiamos, por ejemplo, la ficción contemporánea que trabaja cuestiones ecológicas. ¿Cuántas veces habéis visto una ficción sobre un horizonte, ¿no? De decrecimiento exitoso en donde la gente es capaz de vivir de una manera no destructiva y además socialmente deseable? Pues yo una, y era bastante mala la serie, la pobre, ¿no? Entonces está eso, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto El horizonte del apocalipsis? Yo ya me he aburrido de verlo, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas tienen su peso. Luego hay un bloqueo que tiene mucho que ver con las inercias económicas. O sea, vivimos en una sociedad capitalista que no solamente nos da un marco económico, sino que nos da un marco social. Es decir, ya no solamente tenemos que entenderla como una forma de organizar la economía, que lo es, ¿no? En donde se prioriza y tiene algunos elementos clave la propiedad privada, en donde se puede priorizar el individualismo, ¿no? Esa búsqueda de beneficio, etcétera, pero es un ethos también, ¿no? Es ya, si queréis, un clima de época. Entonces, el bloqueo que supone, ¿no? Toda esa fuerte inercia que tiene ya las dinámicas de crecimiento, de financiarización, etcétera, es brutal. ¿Por qué es brutal? Sobre todo porque se acopla a un segundo bloqueo, ¿no? Que va de la mano, que es cómo se han acoplado a esas necesidades y a esas dinámicas nuestras propias necesidades. O sea, ya no solamente las necesidades sentidas, ¿no? En términos de deseos, sino las necesidades muy reales de obtener un sueldo para poder alimentarnos, para poder tener una vivienda, para poder movernos, ¿no? O sea, una mala salud de la economía capitalista significa muchas veces una mala salud de nuestras necesidades. Eso es una crisis económica, ¿no? Al menos una de las dimensiones, porque siempre hay gente que sale beneficiada de esa crisis, ¿no? Pero para mucha gente una crisis económica se convierte también en un problema para cubrir sus propias necesidades. Entonces ahí hay un bloqueo, digamos, ¿no? En donde si no se pueden desacoplar las necesidades sociales de un territorio de esa buena salud de la economía, la inercia en ese sentido es brutal. Entonces, atendiendo a todo eso, atendiendo a todas esas, digamos, bloqueos y puntos de partida, nuestra manera de entender el decrecimiento lo que trata es de atacar de raíz justamente todos esos elementos y se articula en torno a la idea de autonomía, ¿no? ¿Por qué se articula en torno a la idea de autonomía? Pues porque no creemos que vaya a poder haber una hegemonía de una sola idea, ¿no? Entendemos que eso va a ser una dinámica muy conflictiva y que entonces probablemente tenemos que trabajar en una cierta pluralidad. Porque contraponemos, digamos, la dinámica de crecimiento económico capitalista a una autonomía de las personas y de las comunidades,
¿no? En donde haya una posibilidad mayor de satisfacer y de cubrir necesidades, y también autonomía en términos políticos, entendida como democracia radical. Yo escribí mi tesis doctoral sobre un filósofo, Cornelius Castoriadis, que es uno de los grandes pensadores de la autonomía, ¿no? Y él justamente hace equiparar autonomía con democracia directa, ¿no? Con la posibilidad radical de un territorio de tomar decisiones sobre lo que en ese territorio ocurre. Entonces, ¿en qué se transforma eso en términos de estrategia? Bueno, en ese libro lo detallamos un poco más, en casi todas nuestras intervenciones políticas, periodísticas también solemos hacerlo, aunque no estamos 100% de acuerdo Luis y yo, pero básicamente lo estamos. Y planteamos que esa, digamos, estrategia basada en la autonomía o ese programa político que gira en torno a la autonomía, pues tiene, digamos, tres grandes líneas, ¿no? Tres grandes ideas fuerza o tres grandes vías que son, digamos, todas complementarias, no excluyentes, ¿no? Y que pueden y deben darse, yo creo, simultáneamente. Una línea es la línea de la resistencia, digamos, ¿no? De la defensa. Entonces, ante una situación de dinámicas destructivas, de avance justamente de todas esas injusticias, de esas desigualdades, ¿no? de esa extralimitación ecológica, defenderse de esas dinámicas pues nos parece muy importante, ¿no? Esta idea de la autodefensa social pues está presente en todos los movimientos emancipatorios desde hace ya siglos, ¿no? Y está en el ADN fundamentalmente de los movimientos sociales, aunque también hay, digamos, una serie, ¿no? de resistencias que finalmente quedan encarnadas en espacios, por ejemplo, como los espacios legales, ¿no? A veces el derecho puede convertirse paradójicamente en un ámbito de resistencia. Entonces, este resistir, ¿no? Este forzar a hacer, ahora os explico en qué sentido forzar a hacer, pues lo podéis interpretar en cosas que os son muy familiares, ¿no? El movimiento feminista es una forma de resistencia, es una forma de autodefensa. El movimiento en defensa del territorio, tal y como lo planteamos aquí, es una forma, ¿no? de autodefensa. Una autodefensa no antropocéntrica, necesariamente, ¿no? No solamente una autodefensa social, pero una autodefensa más amplia, en donde de hecho, bueno, este proyecto que os decía en la presentación, ¿no? De Speak for Nature, hablar por la naturaleza, nosotros estamos explorando justamente qué significa poder defender la naturaleza, hablar por la naturaleza en términos filosóficos y en términos legales, por ejemplo, ¿no? El sindicalismo bien entendido, ¿no? Un sindicalismo que intenta defenderse justamente de ese espacio, ¿no? del capitalismo, es una forma de autodefensa, ¿no? Entonces, todas esas resistencias nos parecen claves, ¿no? Y además nos parecen muy importantes porque entendemos que pueden cumplir una doble función. Resistir frente justamente, ¿no? esos actores empresariales cada vez más empoderados, pero también forzar a hacer a un espacio como el espacio estatal, ¿no? Ahí tenemos un debate muy importante dentro del ecologismo social hoy, y es quién debe ser el agente fundamental, ¿no? Desde una perspectiva que sobre todo se fíe en la hegemonía, se plantea el Estado como el actor fundamental. El Estado que va a poder tener justamente esa responsabilidad, esa capacidad de organizar esa autodefensa social. Un poco es una cierta lectura de Polanyi, ¿no? Que no sé si es algo que estudiáis en vuestra carrera o no, pero es una cierta lectura de Polanyi, si alguna vez os lo encontráis, ¿no? No la única, por cierto, pero bueno, es una cierta lectura. Igual que es una cierta lectura de Gramsci, que no es la única, pero es una posible, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que en la situación actual no podemos ignorar la existencia del Estado y que existen, digamos, espacios y fracciones dentro del Estado que son, como os decía antes, ¿no? Pues una digamos, materialización de esa autodefensa social. La legislación laboral, por ejemplo. La legislación laboral, ¿no? es un condensado de un triunfo de una lucha, ¿no? Y en ese sentido que no desaparezca la legislación laboral, ¿no? y que se amplíe es un éxito. Ahora, ¿cómo vamos a ampliar esos espacios o mantener esos espacios de autodefensa que están encarnados en el Estado? Pues yo creo que solamente forzando, ¿no? al Estado, forzando a hacer y forzando a no hacer ciertas cosas al Estado, es decir, manteniendo un pulso, ¿no? Yo creo que la experiencia que tenemos detrás de, digamos, estrategias exclusivas y estrechamente partidistas es negativa, ¿no? Que finalmente si no existe ese correlato social que pueda impulsar, que pueda mantener, ¿no? que pueda marcar esa línea de qué es lo que hay que forzarse a hacer, pues esas inercias que son tan potentes, ¿no? que son tan, digamos, arrolladoras, hacen que al final lo que se pueda hacer desde ese espacio partidista pues no sea lo que se debería hacer, ¿no? Que se convierta en lo que se puede hacer, lo que se está llamando el malmenorismo, que creo que también es algo que cada vez tenemos más cerca en nuestro territorio.
Entonces, una línea de resistir y de forzar a hacer nos parece muy relevante, me parece muy relevante, ¿no? Una segunda línea estratégica en términos políticos entendemos que tiene que ser la del cambio de los marcos culturales, por lo que decía antes, ¿no? Y esta acción de cambio de marcos culturales también tiene muchas vías, ¿no? Muchas, digamos, posibilidades de articularse desde sitios muy distintos, ¿no? Ahí es donde yo creo que, por ejemplo, espacios institucionales, presencia de personas concretas en espacios institucionales puede ser muy relevante. Yo, por ejemplo, trabajo con museos, trabajo en la universidad, ¿no? Trabajo con asociaciones culturales y ahí hay una vía muy interesante de transformación de marcos culturales, ¿no? Que hay una cierta disputa también por recursos que están ahí, ¿no? Y que por qué hacerlos servir a la reproducción del mismo imaginario cuando podemos hacer otras cosas. Cuando yo hablo en mis clases de esto, creo que es positivo en este sentido, ¿no? Para mí estoy haciendo una labor política, igual que lo que hago aquí ahora mismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa vía de transformación de marcos culturales. Ahora, hay otros muchos agentes educadores, como os decía antes, ¿no? Yo creo que ningún vector educa más y mejor, cambia más marcos culturales que los movimientos sociales, ¿no? En donde uno articula en realidad ya no solamente una lucha en primera persona, sino unos vínculos estrechos, ¿no? Y una transformación directa de su forma de vida, ¿no? Porque con eso me acerco al tercer punto, y es que creemos que al final, seguramente, aunque estas dos son vías necesarias, son vías importantes, la estrategia fundamental basada en la autonomía tiene que sustentarse sobre todo en la construcción de alternativas, ¿no? Necesitamos construir alternativas, porque si no tenemos alternativas para satisfacer necesidades y finalmente solamente estamos atados, ¿no? a ese imperativo del salario, vamos a ser cómplices, queramos o no, de esta dinámica destructiva, ¿no? Vamos a ser cómplices voluntarios o víctimas del síndrome de Estocolmo o forzados, depende, ¿no? Cada uno se adecúa como puede, ¿no? Pero al final es así, ¿no? La disonancia cognitiva es muy dura, ¿no? La mayoría de la gente al final acaba pues asumiendo los valores que tiene que encarnar, y si no, pues lo pasa uno muy mal, como a lo mejor muchas de vosotras. Yo personalmente lo paso mal viviendo en esta sociedad. Entonces, uno necesita de construir esas alternativas, primero porque significa ya desacoplarse de facto de algunas de esas dinámicas destructivas. La agroecología para mí es el ejemplo más esperanzador o más gráfico o más exitoso, aunque tiene una escala muy pequeña y tiene mucho que recorrer todavía a día de hoy, de cómo se construye esa alternativa, ¿no? Formar parte de una cooperativa agroecológica significa aquí y ahora alimentarse al margen de la agricultura industrial, favorecer que haya personas que puedan vivir, de hecho, ¿no? sin tener que alimentar esa dinámica destructiva, ¿no? Tejer una dinámica muchas veces social y comunitaria en torno a la cuestión de la alimentación, politizarla a nivel cultural, ¿no? Y además y sobre todo también convertirse en un vector de contagio. O sea, el hecho de, por ejemplo, que a día de hoy hablemos de un movimiento agroecológico tiene que ver con que ha habido una posibilidad de contagio de alternativas concretas, ¿no? De generar una narrativa alternativa, ¿no? Y además yo creo que también es un ejemplo de movimiento con una visión de escalado. O sea, que ahora mismo no está generalizado ni es hegemónico, pero no porque fuera imposible, sino porque no se ha dado, ¿no? Pero es fácil ver cómo podría proyectarse. Incluso tiene una cierta ya dimensión de experimentación institucional, ¿no? Pues lo mismo que se puede aplicar a la agroecología en la alimentación, deberíamos pensarlo, si ya se piensa, por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito energético, cuando hablamos de comunidades energéticas, en el ámbito de cuidados, por ejemplo, hay digamos iniciativas muy interesantes de cooperativas de cuidados. Yo conozco una que se llama Tres Calles, la estudiamos en profundidad en un informe que hicimos, ¿no? En donde ellas reivindican a la vez el derecho al cuidado, porque son ellas, ¿no? El derecho al cuidado y el derecho a un trabajo digno, ¿no? Entonces se organizan para tener buenas condiciones laborales, pero al mismo tiempo exigen, en este caso al Ayuntamiento de Madrid, ya imagináis con qué éxito, ¿no? que puedan cubrir parte de lo que ese salario supondría para que no haya una merma en el derecho al cuidado de sus vecinas. En este caso ellas viven en el barrio de Vallecas, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en términos de movilidad, en términos técnicos, bueno, alternativas en general en casi todo, porque por desgracia, ¿no? Pues las necesitamos, ¿no? Y yo creo que también deberíamos pensar en alternativas en términos de organización, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros venimos de trabajar política institucionalmente, digamos política y académicamente, en la noción de lo común, ¿no? En la noción de la comunalización, en la noción de los bienes comunes, que entendemos que son seguramente el marco institucional, legal, más prometedor para pensar estas alternativas. Para que os hagáis una idea, esta cosa de la guerrilla legal pues tiene su interés, ¿no? Por ejemplo, ahora se está usando figuras como las fundaciones,
¿no? Para poder organizar una desmercantilización de ciertas propiedades que al final quedan al servicio, por ejemplo, pues de la agroecología o de cualquier otro fin, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa dinámicas de recomunalización de algunos espacios o bienes. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda son recomunalizaciones, ¿no? O recomunalizaciones también del agua. Y en términos generales hay todo un discurso que plantea la necesidad de pensar algo más allá del bien privado, pero también del bien público estatal, en donde el Estado es completamente soberano y por tanto pues también es soberano para la destrucción de ese bien, ¿no? Este es, por ejemplo, pues el gran desafío que se han encontrado en América Latina, ¿no? Todo el ciclo de gobiernos progresistas no han sido capaces de salir más allá de esta lógica de la propiedad estatal, que luego tiene también, ¿no?, su correlato extractivista destructivo, ¿no? Entonces, lo común es ese espacio en donde, digamos, la sociedad puede entrar como protagonista, en donde son las personas que dependen de esos espacios las que toman decisiones y, bueno, yo creo que es un espacio muy prometedor política e institucionalmente. Os invito, ¿no?, a que lo penséis y en donde también un poco esa cuestión de la relación con el Estado tiene su interés, ¿no? Ya digo, no solo pensar en términos de hegemonía, de ganar elecciones, sino, por ejemplo, en términos de colaboraciones público-comunitarias. Eso en Cataluña, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho, ¿no? O sea, cómo hacer, por ejemplo, que un centro cultural pues no sea solamente, digamos, un dador de servicios estatales, sino que sea un espacio, ¿no?, cogestionado y eventualmente recuperado, ¿no? Una dinámica también de expropiación y de recuperación. Igual que sindicalismo tiene al cooperativismo como un vector doble de lucha y de expropiación, en donde el objetivo eventualmente sería acabar con esa dimensión de propiedad privada, ¿no?, y emanciparse del papel de los propietarios, pues también podemos pensar esta generación de comunes como un doble movimiento de defensa y expropiación o recuperación de muchas cosas que solo son circunstancialmente estatales, ¿no? Porque una biblioteca pública, por ejemplo, para mí es circunstancialmente estatal. Ni lo fue en su nacimiento, que muchas veces tenía una dimensión autoorganizada muy, muy relevante, ni tiene por qué serlo necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, esa nuestra apuesta estratégica es la de la autonomía, tiene que ver con eso, tiene que ver con, digamos, una necesidad de transformación muy profunda, porque si no se transforman los modos de vida, ¿no?, si pensamos solamente en transformaciones, digamos, superficiales, yo creo que esta dinámica destructiva no se va a frenar, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene un reto por delante, que es hacer frente a todas esas inercias, pero desde nuestra perspectiva, digamos, es la vía que puede realmente, ¿no?, aunar esa realidad de la situación tan profunda de daño en la que nos encontramos con una alternativa social deseable, es decir, en donde nuestras vidas de hecho fueran mejores, ¿no?, en donde pudiéramos ser mucho más autónomos, mucho más soberanos y tener vidas más deseables y más vivibles, ¿no? Y solo para cerrar, me quedaban 2 minutos, así que los voy a usar. Quería solamente deciros que esta idea del decrecimiento en Euskal Herria pues tiene su desarrollo y su implantación, o sea que no es solamente como una, digamos, cosa que yo suelto aquí, ¿no? Después va a venir en ECO, por ejemplo, pues tenéis un grupo aquí, Ecopol, que en parte trabaja en estas cuestiones, muchas de las que yo he hablado, o sea, hay una presencia de estas cuestiones en vuestra propia universidad, ¿no? Hemos hecho un trabajo también intenso con la mayoría sindical en Euskal Herria, ¿no?, y hemos ya producido varios documentos, tanto junto con Lab como con él, al respecto de qué significaría pensar el decrecimiento, ¿no?, en un territorio como este, y se están poniendo en marcha, bueno, intentos de movilización, intentos de lucha que más o menos, tienen que ver con lo que yo he contado, porque quizá sí que tienen una visión más estatalista de la que yo he planteado, pero sí que es muy interesante, por ejemplo, lo que está sucediendo en torno a Mecaner, ¿no?, a una empresa que se planteaba su cierre, justamente vinculada a un sector como el del automóvil, que es uno de los que suele ser más problemáticos cuando pensamos en términos de decrecimiento, y que al menos viene a plantear sobre la mesa cómo se podría transformar para hacer otras cosas que no fueran estructuralmente dañinas, ¿no? Entonces, ya sea para esas cuestiones, ya sea para pensar más en detalle en términos de sectores económicos concretos que no he podido entrar, os paso ahora la palabra, os agradezco la presencia y nada, quedo a vuestra disposición. Que ricasco.